Buenas noches, mi nombre es Isabel Roja, participante del curso SAIA en la materia de Derecho Laboral. En esta oportunidad quiero hablarle un poco acerca de las prestaciones sociales bajo el régimen de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, en adelante LOT. Las prestaciones sociales es un derecho constitucional por cuanto está tipificado en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el capítulo 3, desde el artículo 141 al 147 de la LOC. ¿Okay? Entrando en materia, las prestaciones sociales representan los pagos que le dan a los trabajadores en reconocimiento a sus años de servicio. Es decir, el dinero que el trabajador va a recibir por parte del patrono cuando deja de trabajar, bien sea porque renuncie o porque lo despiden o por cualquier otro motivo, como compensación por los años trabajados y como auxilio por quedar cesante tipificado en el artículo 141. Por su parte, el artículo 142 hace referencia al nuevo cálculo de prestaciones sociales, donde explica o donde se aplica la retroactividad. El patrono depositará a cada trabajador por concepto de prestaciones sociales el equivalente a 15 días cada trimestre, calculando al último salario devengado. Este derecho se adquiere desde el inicio del trimestre, es decir, desde el día en que el trabajador comienza a laborar en la empresa. En total va a recibir son 60 días de salario por cada año trabajado, como garantía del pago de sus prestaciones. Además de estas prestaciones trimestrales o de estas garantías, el trabajador va a recibir después de su primer año de servicio 2 días adicionales de salario por cada año hasta un máximo de 30 de salarios depositados en que el artículo 71 del reglamento de la ley del trabajo en su lo establece, lo denomina depósito anual, es decir, el trabajador va a recibir 2 depósitos, uno trimestral y uno anual. Es importante considerar todos los numerales de este artículo 142 por cuanto garantiza al trabajador la retroactividad, garantizándole su dinero, protegiéndolo de la inflación habida desde o durante el tiempo que está trabajando hasta el momento que recibe sus prestaciones sociales, por cuanto está basado al último salario. Es decir, un trabajador que comenzó a trabajar en el año 2010 bajo el régimen anterior, la LOC, con un salario de 1.223, el cual fue depositado 5 días por cada, y luego 15 días por cada trimestre. Y ahora en el 2014, con un salario de 4.251.40, se le irá a calcular 30 días por cada año laborado desde el 2010 hasta el 2014. Y lo que excede a lo depositado en su cuenta y el nuevo cálculo es lo que el patrono va a cancelarle, y es lo que llamamos la protección de las prestaciones sociales en cuanto a la inflación. En cuanto al artículo 143, hace referencia a que los depósitos trimestrales y anuales se deberán efectuar en un fideicomiso individual o en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, o bien que se acredite a la cuenta de la contabilidad de la empresa donde labora, y debe ser previo consentimiento del trabajador. Es importante considerar que si es acreditado en la contabilidad de la organización, el interés que debe pagar el patrono debe ser el promedio entre la tasa activa y la tasa pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela. Y si por X o por Y el patrono no depositare esos depósitos a la organización, a la institución, al fideicomiso, a la banca privada
o al Fondo Nacional, o bien que no lo contabilice en su contabilidad en ese trimestre, va a prácticamente como una sanción para el patrono de que debe cancelarle los intereses no por la tasa promedio. En este caso va a ser por la tasa activa de los 6 principales bancos del país. Además de ellos, tenemos que considerar también que tanto las prestaciones sociales como el impuesto sobre como los intereses están exonerados o están exentos del impuesto sobre la renta, es decir, no están gravados por este concepto. En este orden de ideas, el artículo 144 establece los anticipos de prestaciones al cual tiene derecho o tiene 4 destinos posibles que el trabajador puede pedir a cuenta de sus prestaciones sociales. Estos son, bien sea que el trabajador quiere construir su vivienda o remodelarla, o bien que el trabajador quiera liberar a su bien inmueble de una hipoteca o que lo invierta en educación, bien sea de su persona o la de sus hijos. También para gastos de atención médica. El artículo 145 establece el derecho de los herederos en caso de fallecimiento del trabajador. En este caso, la ley prevé que son beneficiarios los hijos, el cónyuge, la madre o padre y los nietos o nietas en el caso que sean huérfanos. Y el patrono va a quedar liberado si existen más de uno de estos beneficiarios que hace el reclamo de estas prestaciones sociales. Él va a tener la obligación de cancelarle en proporción a los herederos. Y si por X o por Y la pagara a una persona o a las personas que tuvieron y llega otro heredero a reclamar las prestaciones sociales, él se libera de la responsabilidad siempre y cuando sea después del tercer mes de fallecido el trabajador. El artículo 146 hace referencia a los derechos establecidos para los funcionarios públicos, el cual va a estar regulado por esta normativa, es decir, que ellos se rigen bajo los lineamientos de la Ley Orgánica del Trabajo para de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, el artículo 147 hace referencia a la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales mediante la ley especial, que es la que mediante esta ley especial hace la creación y se dictarán todos los lineamientos de su creación, funcionamiento, en fin. Ya esto para finalizar, buenas noches.